Bienvenidos a Pisco y Hilorio. Hoy un viaje desde nuestros restaurantes a las bodegas y productos de la tierra, con nombres importantes de la gastronomía. Pisco y Hilorio, un sabor que inspira. Pues aquí estamos, David, en un sitio clásico, maravilloso. Incluso puede traernos recuerdos de los años 80, fíjate, cositas curiosas Sí, que vamos a yo visitar y diría hablar hoy. más atrás incluso, de Sí, esos un 60 poco. y pico, 70, Exacto. ese primer destino turístico de la isla de Gran Canaria, la playa de las Canteras, ¿no? Exacto, con muchos nórdicos visitando. Y además un sitio que desprende mucho calor, pero no solo de fogones, sino también ese calor que acerca la sala, la cocina con el cliente. Y estamos en la tabla caliente. Qué bien ha quedado, ¿eh? Fíjate, improvisado. Y con nosotros, como no, pues lleva muchos años, estudió en el Hotel Escuela Santa Brígida, promoción del 97 al 2000. María González, bienvenida a Pisco y Hilorio. Muchas gracias. Qué bonito restaurante, qué recuerdos podemos hablar en esta tarde maravillosa en la tabla caliente. Pues sí, bastante. 25 años ya. Son bastantes años. Sí. Abierto desde el año 99. Desde el año 99. En agosto del 99. ¿Y cómo son esos principios, esos recuerdos gastronómicos? Los recuerdos son bastante duros, porque aparte yo en aquella época no había terminado el Hotel Escuela y empecé un poco, con ayuda de mis padres, por supuesto, de mi padre, poco a poco. Pero la verdad es que fue un aprendizaje bastante bonito. Uh-huh. Bastante bonito. Poco a poco. La universidad, al igual que el Hotel Escuela, te enseñan lo básico. Es como cuando aprendes a conducir, te enseñan a circular, no a conducir. Pues lo mismo. Entonces, a mí me enseñaron aquí en casa, me enseñaron digamos, la manera de salir adelante. Pero tú ya tenías una base, ya empezabas con, y hablaremos después de tu padre, de Juan González, que fue la base de tus principios, vamos a decirlo así, dentro de lo que es la gastronomía y la restauración. Sí, a ver, por supuesto, la base la llevaba yo del Hotel Escuela, que eso es súper importante, por lo menos lo que te enseñan los profesores. Y después aquí en el restaurante aprendí a flambear, cosa que no sabía, y aprendí incluso idiomas, que no había aprendido en el Hotel Escuela. Porque el día a día, que hablaremos más tarde, sobre todo en temporada alta, esto se llena sobre todo de nórdicos. Bastante. Y sé muy bien que manejas varios idiomas. Bueno, manejar para lo que es sala, sí. Tuve que aprender, no me quedó de otra, el sueco. Y lo cierto es que los idiomas nórdicos se parecen mucho. Entonces, hablando uno, el resto te entienden. Es como si hablas catalán y te entiende el valenciano y el mallorquín. Pues lo mismo. Si hablas sueco, te entiende el noruego, el danés y el finlandés. Sí, correcto. Lo tuve que aprender, no me quedo de otra. Bueno, la tabla caliente, es más que un restaurante, tradición. ¿Cómo empezó tu padre, Juan, con este proyecto? Sé que habían otros anteriores antes de este restaurante. Él comenzó jovencito, se fue a trabajar fuera, estuvo trabajando en Barcelona y en Francia, y ya vuelta aquí a Las Palmas empezó a trabajar de maître en restaurantes de flambeados, que era lo que él había conocido fuera. En el año 77 monta su propio restaurante, en el 78 logró abrir el segundo, tuvo un problema de salud en el 90 y tuvo que dejarlo, y cuando se recuperó abrimos aquí la tabla caliente en el 99. En el 99, fíjate tú. Y esos platos flambeados, trinchados, vista del cliente, que hemos valorado muchísimo. Es verdad que poquito a poco, a ver si los podemos recuperar un poco más. ¿Qué marcó en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria? Esos inicios. ¿En el 99 o los inicios antes? Los inicios, de los 60, 70. A ver, era una hostelería muy bonita, y de hecho había muchos locales en Gran Canaria y en España que se llevaba ese tipo de hostelería. De hecho, hay mucha gente de la península hoy en día que vienen y me dicen que allí ya casi ni se ve.
Era una hostelería de trabajo, era una hostelería que se llevaba templanza, diría yo. Venían a disfrutar, a estar aquí, a comer y a disfrutar en familia. Entonces, para eso se necesita tiempo. No es algo que se pueda hacer deprisa y corriendo. Entonces, empezó duro, porque la gente no tenía ese concepto de me siento... También España estaba empezando esa época después de Franco, empezaba la economía en España, empezaba el español a poder salir, a poder comer. Costó un poco, pero él consiguió sacar adelante los 2 locales. En 2 años ya estaba ya a tope. ¿Y tu madre? ¿Tu madre también? Mi madre le ayudaba, sí, a ver. ¿Estuvo también ejerciendo en este restaurante? Sí. A ver, ella le ayudaba ya en su momento. Sí. De hecho, ella estaba en barra. Ella hacía muchas cosas en barra. Si tenía que ayudar en cocina, ayudaba, pero sobre todo en barra. En el momento en que mi padre paró, entre los 2 seguían en casa. Siempre siguieron en casa. Y cuando abrieron aquí, ella entró directamente en cocina. Ella era la parte principal. Yo la recuerdo mucho en cocina. Sí. Ella es muy buena cocinera. ¿Y cómo fue para ti crecer entre mesas, clientes, fogones? Yo tengo buenos y malos recuerdos. Tengo muy buenos recuerdos con los clientes, con las comidas, como papá hacía toda la comida, el tiempo que le dedicaba a ello, y malos recuerdos porque en casa papá no estaba. Pero buenos sí, muy buenos recuerdos. De hecho, en casa siempre había un amigo de papá de fuera. Siempre se quedaba. Qué bueno. Siempre. En casa siempre teníamos o un danés, o un noruego, o un alemán. Teníamos comidas cada 2 semanas, había una comida en casa. Vivimos desde chiquititos siempre con amigos de papá. Yo siempre decíamos, amigos de papá extranjeros. Decíamos. Sí. Es curioso porque tomaste una decisión en un momento determinado, porque me acuerdo cuando estabas en los de la escuela, ya se te veía muchísimo más suelta que el resto en sala. Te vimos muchísimo más suelta, por ejemplo, en la parte de cocina. Y tenías esa base en casa. Sí. Pero Correcto. después terminaste y te fuiste a la banca. Me llama la atención y después ese cambio otra vez como vuelvo a mi base, vuelvo con mi padre, voy a trabajar con él. A ver, en momentos duros se tienen que tomar decisiones duras. Hubo una crisis grande en España, por allá por el 98, creo recordar. Y si en casa hay un sueldo menos y hay un gasto menos, es preferible. Y aparte, en España, si ayudas a tus padres a trabajar, puedes tener un trabajo. Entonces yo decidí irme y utilizar la carrera que tenía para buscar trabajo. Entonces era un sueldo menos que había que pagar en el restaurante. Entonces yo trabajé en la banca, pero seguí trabajando aquí los fines de semana. Yo estuve casi 1 año y medio librando lunes por la tarde solamente, que era cuando ellos cerraban. Fue un momento duro, pero había que hacerlo. O sea, no quedaba de otra. Me querés dar a entender que de lunes, por ejemplo, a viernes en banca hasta las 3 de la tarde y después hacías el servicio de noche, soltando los lunes. Sí, correcto. Sí. Sí, fue una época dura. Pero a ver, había que vivirla. Yo creo que yo vengo de una edad, y yo creo que ustedes también, vivimos en una edad que nos educaron para, en momentos duros hay que sacar adelante a la familia y hay que ayudar a la familia. No te lo piensas, lo haces y se acabó. Y chimpún. Sí que es cierto que cuando mi padre me dijo que le quedaba poco tiempo para jubilarse, yo le dije, muy bien, pues nos sentamos, yo me quedo, no me importa quedarme, pero tú no vas a estar, mamá no va a estar, aquí hay que hacer cambios, porque yo tengo que poner personal y entonces ya no va a ser lo mismo. Claro. Yo me eché a la espalda el negocio, pero por supuesto tuve que hacer cambios. No es lo mismo que lo lleve la familia, que puedes estar aquí las horas que haga falta, a tener un personal que hay que tener sus horarios en regla. ¿Fue todo eso un reto para ti? Muchísimo, bastante duro. El cambio fue brutal, sí, pero lo llevé bien, ¿eh? Yo creo que lo he llevado bien. ¿Y cuál fue la parte más difícil en ese momento de esos comienzos, tú como emprendedora, como empresaria ya? Es difícil tener que decirle a alguien lo que tiene que hacer, ser el jefe.
Eso es muy complicado, porque cuando tú no eres el jefe, eres un compañero. Claro. Pero cuando tú eres el que decide, no, mira, eso no se hace. No, mira, así no. No, mira, así sí. El no olvidarte, el simple hecho de no olvidarte de pagar. Es decir, hay un día que te tienes que levantar y tienes que ir al banco o tienes que ir a la asesoría, tienes que levantarte para pagar las nóminas, tienes que pagar para pagar proveedores, cosa que antes yo no hacía. Es decir, ese trasfondo que mucha gente no lo ve, en tus días libres no son tus días libres. Tú tienes que ir a comprar, tienes que ir al Mercado Las Palmas, levantarte a las 5 de la mañana y ir al Mercado Las Palmas a comprar la verdura. Eso no se hacía antes y hay que hacerlo ahora.